Ayer tuvimos 2 bodas en Impacto y yo creo que hay gente de San Pedro Sula. Aquí pueden indicarme con su mano para saludarlos. Yo allá estoy viendo a alguien. Qué bueno, bienvenidos. Nos alegra mucho tenerles acá. Creemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, que Dios es real y que su palabra es la verdad absoluta. Por eso cada fin de semana dedicamos un tiempo especial para estudiar su palabra, porque queremos entenderla y queremos obedecerla. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Hemos estado estudiando la carta que el apóstol Pedro escribió a un grupo de creyentes. Y originalmente lo que Pedro escribió era una carta. No estaba dividida en capítulos o versículos como nosotros la tenemos ahora. Eso vino después con las traducciones de la Biblia para facilitar nuestra lectura. Se dividió en capítulos. Y hay algo muy interesante a lo que yo le quiero llamar su atención en esta mañana. La carta de Pedro está dividida en 5 capítulos en sus Biblias. Y cada capítulo hace una mención directa a los padecimientos de Cristo o a los padecimientos del creyente. Cada capítulo. O sea que cuando Pedro escribió su carta a los creyentes, por todos lados habló acerca del tema de los padecimientos, del sufrimiento. Estoy seguro que esos creyentes deben haber estado padeciendo aflicciones. Cuando Pedro escribe acerca de las aflicciones y del sufrimiento, escribe de algo que él ha vivido en carne propia. Él vivió la persecución de su maestro Jesús. Él vivió la aprehensión y el juicio injusto que recibió Jesús y finalmente la condena de muerte. Jesús murió y sabemos que resucitó, estuvo con sus discípulos y subió al Padre. Y luego de eso sus discípulos comenzaron a vivir y a predicar las enseñanzas que habían recibido y los cristianos se multiplicaron, comenzaron a multiplicarse y con la multiplicación de los cristianos se multiplicó la persecución. Y Pedro, que estaba viviendo ese tiempo, vio en carne propia cristianos ser maltratados, ser encarcelados injustamente, algunos de ellos ser muertos, como en el caso de Esteban. Pedro mismo fue encarcelado y fue perseguido. Así que cuando Pedro está hablando en su carta acerca de sufrimientos, de aflicciones, de padecimientos, es algo que él ha vivido en carne propia. En el tiempo en el que estos cristianos, a quienes Pedro les dirige su carta, vivieron, el contexto histórico que ellos tenían es algo diferente a lo que nosotros vivimos hoy. En aquellos tiempos, abrazar la fe de Jesús, tomar una decisión por creer y seguir a Jesús, era también una decisión en la que abrazaban una condena de persecución, porque los cristianos no eran bien vistos, eran perseguidos. Abrazar la fe de Jesús y decidir seguir a Jesús era en algunos casos también abrazar una condena de muerte. Así que ser cristiano en esos tiempos era bien diferente a ser cristiano en nuestros tiempos. A mí nadie me persigue porque predico la palabra de Dios. Yo puedo hablar públicamente de mi fe en Honduras y todavía nadie me persigue. Pero estos cristianos estaban viviendo en circunstancias diferentes. Y es importante entender el contexto histórico en el que ellos vivían para comprender mejor lo que estamos estudiando en Primera de Pedro. Kit nos enseñó el fin de semana pasado, cuando aprendimos en el capítulo 3 de los versículos 13 al 16, que el creyente debe estar preparado para presentar defensa de su fe. Pero no solamente debe de estar preparado de defensa de su fe, sino que la mejor defensa de su fe es una buena conducta. Por eso hablaba, mantengan su buena conducta, tengan la conciencia limpia, una buena conciencia. Cuando estamos afligidos,
Cuando estamos en problemas, cuando estamos en padecimiento, generalmente nuestro entendimiento y nuestra mente se nubla. No podemos pensar con claridad. Tal vez por el peso de la aflicción, de los problemas, el cansancio, la frustración de no ver una salida. Y por eso es muy importante recordar las verdades de la palabra de Dios, para tener enfoque y para tener convicción de que Dios no nos deja, como lo estábamos cantando, aún en medio de las peores aflicciones. Es importante encontrar en las verdades de la palabra de Dios ánimo y fuerza para continuar hasta el final. Y eso es lo que queremos estudiar y aprender en el mensaje que vamos a estar meditando. Así que vaya a Primera de Pedro y busque el capítulo 3, en el versículo 17, y vamos a retomar lo que estuvimos aprendiendo el fin de semana pasado. Dice el versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Mejor es padecer haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces yo quiero que pensemos en una pregunta en esta mañana. Dios quiere que sus hijos sufran. Dios quiere que sus hijos sufran, porque Pedro está escribiéndole a estos creyentes que estaban en peligro de muerte, que estaban siendo perseguidos, y les dice, es probable que sea la voluntad de Dios que ustedes estén sufriendo. Qué difícil debe de ser para alguien que está en semejante aflicción y en semejantes problemas, que le digan o que piensen o que le insinúen que eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué sufrimos? Pensemos un momento, ¿por qué sufrimos? A veces sufrimos por causa de nuestro pecado, como consecuencia de nuestro pecado. Y podemos pensar en Jonás. Dios le dio una orden, él no la quiso seguir y tuvo que sufrir una tormenta horrible en medio del mar y ser echado al mar. A veces sufrimos por consecuencia de nuestro pecado. A veces sufrimos por la consecuencia del pecado de otras personas, como en el caso de José en la Biblia. José sufrió el maltrato de sus propios hermanos. Luego fue esclavo, encarcelado injustamente. Pero Dios encaminó todo eso para bien en la vida de José. José sufrió por el pecado de otras personas. A veces sufrimos por cuestiones fortuitas, como las inundaciones que están de moda en estos tiempos, temblores. Podemos sufrir por diferentes razones, pero lo importante es encontrar cuál es la voluntad de Dios en medio del sufrimiento, cuál es el propósito de Dios. El contexto de Primera de Pedro en el capítulo 3 habla de que a estos cristianos se estaban oponiendo a ellos, murmurando de ellos, calumniándolos, y Pedro les dice: mantengan su buena conciencia, su buena conducta, aun cuando están murmurando de ustedes, aun cuando los están calumniando. Ellos estaban sufriendo por el pecado de otros. Ellos estaban sufriendo porque Dios en su soberanía había permitido que estos incrédulos se opusieran a ellos y murmuraran en contra de ellos. Entonces, hay dos enseñanzas importantes en la carta de Pedro, en la primera carta de Pedro. La primera tiene que ver con qué es lo que Dios quiere hacer en la vida del creyente cuando está en aflicción. Y debemos recordar el capítulo 1, los versículos 6 y 7, cuando Pedro les dice a los creyentes que se alegren, aunque por ahora estén por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Lo que nos está diciendo aquí el pasaje es que Dios utiliza la aflicción y el padecimiento para pulir el carácter de sus hijos, para fortalecer el carácter de sus hijos. El propósito de Dios no es hundirnos, no es maltratar,
sino pulir, como quien toma un metal precioso que no está puro y tiene que pasar por ese proceso de fuego para fundirlo y separar las impurezas. Ese es un propósito de Dios en medio de las aflicciones para sus hijos, pulirlos, fortalecer su carácter. Pero otro propósito que encontramos también es lo que leemos en los versículos anteriores al 17. Porque dice, mantengan buena su conducta para que los que murmuran y calumnian sean avergonzados. O sea que Dios quiere utilizar este carácter que está puliendo, que está fortaleciendo de sus hijos para mostrar su buena conducta y cerrar la boca de los que se oponen. No a través de la pelea, no a través del reclamo, no a través de los insultos, sino a través de la buena conducta en medio de los padecimientos. Dos propósitos importantes de Dios: pulir nuestro carácter, fortalecer nuestro carácter y utilizar la buena conducta nuestra para manifestar la verdad de Dios y el juicio de Dios a los que se oponen. La voluntad de Dios. Ahora vamos al versículo 18. Y vamos a leer en el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y vamos a pensar en Jesús y vamos a pensar en su ejemplo. Y mucho se puede hablar acerca de los padecimientos de Cristo, pero yo quiero llamar tu atención a dos conceptos. El primero es que Jesús padeció siendo justo. Él padeció injustamente, Él no había cometido pecado, Él no tenía culpa, Él padeció siendo justo. Y mientras Él estuvo en el padecimiento y en el maltrato y en el trato injusto, Él también se mantuvo justo. Él padeció siendo justo y se mantuvo justo durante el padecimiento. Eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios en este pasaje. El ejemplo de Cristo: no se quejó, no maldijo, no regresó mal por mal, que son cosas que vimos anteriormente en el capítulo 3. Saben, yo pienso en el momento cuando los soldados estaban maltratando a Jesús y estaban golpeándolo y estaban burlándose de él, y en realidad estaban maltratando al rey de todo el universo. Y el rey del universo, con una sola palabra suya, pudo haber destruido a esos soldados. Pero no lo hizo. No lo hizo. En una forma obediente y en mansedumbre se sometió a Dios. Y padeció siendo justo y se mantuvo justo, sin pecado, sin error y sin culpa, aun cuando fue objeto de un maltrato del cual no tenía culpa. Qué gran ejemplo. Primera de Pedro 2, versículo 20 y 21. Les he dicho que Pedro en su carta habla del padecimiento por todos lados. Miren lo que dice Primera de Pedro 2, 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Fíjese bien lo que dice el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Lo que la Biblia nos dice aquí es que un discípulo de Jesús, alguien que ha tomado la decisión de seguir a Jesús, de seguir las enseñanzas de Jesús, eventualmente va a padecer como Jesús padeció. Eventualmente va a sufrir la oposición y la persecución que este mundo tuvo contra Jesús. Tal vez no en el mismo grado, tal vez algunos de los creyentes no tienen que llegar al punto de poner su vida, pero todos deben seguir el ejemplo de padecimiento de Cristo. Esto nos da esperanza porque miramos claramente que Dios no nos abandona. Podemos tener convicción firme porque Jesús no fue abandonado por el Padre.
nos da esperanza, porque nada puede separarnos de su amor. Eso fue lo que estuvimos cantando. Tenemos propósito porque Dios quiere trabajar en nuestro carácter y pulirnos. Tenemos propósito porque Dios quiere utilizar nuestra buena conducta mientras otros están viendo nuestra vida durante el sufrimiento. Puede ser un testimonio para arrepentimiento y salvación o para juicio de los incrédulos. Hay una parte preciosa que me gusta en este versículo 18 y es lo que dice una sola vez por nuestros pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Cuál fue el propósito del padecimiento de Cristo? Llevarnos a Dios. Por eso Dios quiere utilizar los padecimientos de sus hijos como un testimonio a los incrédulos, porque también hay otros que necesitan entender, que necesitan creer la verdad de Dios. Y tal y como los padecimientos de Cristo fueron para llevarnos a Dios, los padecimientos del creyente son para llevar también a otras personas a Dios a través del testimonio. Eso me lleva a lo que vamos a leer en versículo 19 y versículo 20. Hablando de Cristo que murió pero fue vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Qué relación tienen los días de Noé con lo que Pedro está enseñando? ¿Por qué Pedro, si está hablando de padecimientos y de mantener la buena conducta, por qué utiliza el ejemplo de los días de Noé? ¿Por qué habla de que Cristo predicó? ¿Por qué habla de los espíritus encarcelados? ¿Qué relación tiene esto con el contexto? Vamos a pensar y vamos a recordar los días de Noé. Dios habló a Noé y le dijo: estoy cansado de la maldad del mundo. Esta gente peca y no se cansa de pecar, no se detiene, no se arrepiente, no cambia. Entonces, los voy a eliminar. Voy a ejecutar mi juicio en el mundo, pero voy a salvarte a ti y a tu familia. Entonces construye un arca y le dio una serie de instrucciones. Y le toca a Noé creer la palabra de Dios en un mundo que no creía la palabra de Dios. Le toca a Noé obedecer la palabra de Dios en medio de un mundo que no obedecía la palabra de Dios. Creer lo que Dios había dicho y obedecer lo que Dios había dicho. Pero no solamente eso, sino mantenerse creyendo y obedeciendo por muchos años. Porque el trabajo de construir el arca no fue un trabajo de meses, fue un trabajo de muchos años. Y en todo ese tiempo estaba Noé creyendo y obedeciendo en medio de la incredulidad y en medio de la desobediencia. Esos fueron los tiempos de Noé. Jesucristo menciona en el Evangelio de Lucas, está registrado en el capítulo 17, está Jesús hablando de eventos que van a suceder en el futuro. Y dice que como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Saben que mientras Noé se mantenía obediente a lo que Dios le había dicho, mostrando una conducta de fidelidad y de integridad en cumplir la misión que Dios le había dado, saben que así el resto de la gente estaba llevando la gran vida. Vivían, comían, tomaban, se casaban, estaban viviendo como que la vida iba a ser para siempre. No sabían, no creyeron que un juicio iba a venir. Pero el juicio vino, el juicio llegó. Y Pedro, en la segunda carta que él escribió, en el capítulo 2, versículo 5, habla nuevamente acerca de Noé
Y se refiere a Noé como el pregonero de la justicia. La palabra pregonero nos hace pensar que en un heraldo, en alguien que ha recibido una autoridad especial para hablar en público de parte de un rey o de parte de una autoridad superior. Los heraldos eran quienes proclamaban los mandatos que decretaban los reyes. Eso era lo que Noé estaba haciendo. Él era un pregonero, él era una persona que estaba predicando no solamente con sus palabras, pero con su testimonio de vida. En el contexto del Nuevo Testamento, la palabra pregonero puede entenderse como un embajador de Dios, alguien que proclama la palabra divina. Y aprendimos en Primera de Pedro 2:9 que los creyentes han sido elegidos. Se menciona que ellos son real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido de Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que los llamó, para ser pregoneros de la justicia de Dios. Entonces, ¿qué relación tienen los días de Noé con los tiempos que estaban viviendo los creyentes cuando Pedro les escribió la carta? Ellos también tenían que creer en medio de un mundo incrédulo. Ellos también tenían que obedecer en medio de un mundo desobediente. Pero hay un aspecto más. Iba a venir un juicio. Y yo quiero decirles, también hay una relación con los días en los que nosotros vivimos hoy. También tenemos que creer en medio de un mundo que no cree. También tenemos que obedecer en medio de un mundo que no obedece. Y les digo algo y se lo garantizo. Viene un juicio. Viene un juicio. Hay una cosa muy linda en ese pasaje que dice que en los tiempos de Noé la paciencia de Dios esperaba. ¿Qué era lo que esperaba Dios con paciencia? Esperaba arrepentimiento. Pero solo 8 fueron salvos. No creyeron, no se arrepintieron. La paciencia de Dios sigue esperando en nuestros días. Va a venir un juicio, pero estamos en una ventana de oportunidad que Dios ha abierto para el arrepentimiento de los incrédulos y para que sus hijos, aun cuando son sometidos a padecimientos injustos, muestren con su buena conducta y anuncien las virtudes de Dios como pregoneros de justicia. Viene un juicio y nuestra conducta anuncia que hay una oportunidad para arrepentirse o que el que no se arrepienta va a sufrir ese juicio. El contexto del pasaje y lo que menciona acerca de los días de Noé nos hace ver que hay una predicación, hay un testimonio que puede ser para arrepentimiento y salvación o puede ser para juicio. Y algunas personas que yo respeto mucho y que estoy seguro que aman al Señor y que aman a su palabra, tienen posiciones diferentes acerca de cómo interpretar el versículo 19. Porque algunos hablan de que Cristo fue al infierno o a algún lugar a donde estaban los espíritus encarcelados, o otros piensan que fue cuando aún no estaban encarcelados, sino en los tiempos de Noé, y les predicó. Jesús dijo, cuando Él estuvo en la tierra, ustedes saben que Moisés escribió de mí. Sabemos que Cristo estaba en acción desde el momento mismo de la creación. Pero ¿por qué olvidar el contexto? ¿Por qué ver este pasaje y no ver claramente que Pedro está hablando de padecimiento, de mantener una buena conducta? Está hablando de los días de Noé, está hablando de que el testimonio de los creyentes puede ser para arrepentimiento y salvación o para juicio de los incrédulos. Entonces la palabra predicó, la palabra predicación nos hace pensar en testimonio, en ser testigos. Así que yo no pretendo discrepar con nadie ni desenredar a quien esté enredado, solo respetar este contexto tan precioso, tan rico que encontramos aquí. Testimonio, ser testigos. Ahora vamos a seguir leyendo en el pasaje, en el versículo 21, que nos habla acerca del bautismo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva,
no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahora pensemos, ¿por qué aparece la palabra bautismo en el contexto de lo que Pedro está enseñando? ¿Y por qué aparece la palabra resurrección? Si yo tomo ese pasaje de manera aislada, yo puedo hacer lo que diga cualquier cosa. Y yo puedo hacerlo y pensar, el bautismo salva, lo cual sería contrario al resto de la Biblia. Un principio de interpretación bíblica y de estudio bíblico dice que la Biblia tiene una correspondencia perfecta y que yo no puedo sacar una enseñanza, una interpretación, una aplicación de un pasaje que me va a hacer negar o violar o que va a ser contrario a otros pasajes de la Biblia. Todo tiene que corresponder en una armonía perfecta. Y hay pasajes, por ejemplo en Efesios que nos estuvo leyendo Keith, que dice que somos salvos. ¿Por qué? Por gracia, por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces el bautismo no me salva. Que yo practique, que yo participe del bautismo no me salva. Lo que me salva es la resurrección de Cristo. Tito 3:5 dice que, hablando de que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa la resurrección de Cristo en el creyente? Significa renacer milagrosamente a una nueva vida, a una nueva naturaleza. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección de Jesucristo hace al que cree, al que deposita su fe en Él, le hace renacer. Entonces la pregunta ¿es posible que una persona, estando en la situación que padece injustamente, que es maltratada injustamente, pueda mantener su buena conducta? Porque lo normal, lo natural, lo humano es que si a mí me agreden, yo respondo con una agresión más fuerte. Si a mí me golpean, yo respondo con un golpe. Si a mí me insultan, yo respondo con un insulto. Pero estudiamos que eso no fue lo que hizo Cristo. Entonces, siendo nosotros humanos, ¿cómo podemos hacer esto? Pues quiero decirles, no podemos. En nuestras propias fuerzas, no podemos. Solamente podemos por la resurrección de Cristo. Solamente podemos porque la resurrección de Cristo nos ha dado una nueva naturaleza. Y entonces mantenemos una buena conducta siguiendo el ejemplo de Cristo porque hemos recibido una nueva naturaleza en la que yo me someto en obediencia a las enseñanzas de Cristo. Ahora vivo con temor a Dios. Quiero recordarles algunos elementos importantes del bautismo. El bautismo no es para salvación, pero el bautismo sí es una representación en la que yo estoy diciendo que me he arrepentido de mis pecados, que antes yo no creía en Dios, pero entendí su palabra, me he arrepentido de mis pecados y he decidido seguir a Cristo. El bautismo es una manifestación pública de la decisión que yo he tomado de seguir a Cristo, que Él no solamente es mi Salvador, sino que es mi Señor, es mi Maestro y yo decido someterme a sus enseñanzas. En el bautismo yo me identifico con la muerte de Cristo, porque estoy muriendo a una vida pasada de incredulidad y desobediencia a Dios. Me identifico con la muerte de Cristo, me identifico con la resurrección de Cristo porque milagrosamente recibo una nueva vida, recibo una nueva naturaleza. Y estoy manifestando con el bautismo que me someto en obediencia a las enseñanzas de Cristo y que ahora viviré con temor a Dios, con respeto a Dios. Y eso me lleva a la parte final del pasaje. Hablando de que la resurrección de Cristo nos da salvación, el versículo 22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles,
autoridades y potestades. ¿Qué pasó con Cristo luego de la resurrección? Marcos 16, 19 dice, y el Señor, refiriéndose a Jesús, después de que les habló a los discípulos, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Después de la resurrección, Cristo apareció por un tiempo breve a sus discípulos, les habló, les dio instrucciones, ahí encontramos la gran comisión y luego subió al Padre y está sentado a la diestra de Él. Hebreos 1 nos enseña acerca de Cristo que Él es superior a los ángeles, que de hecho Él recibe adoración de los ángeles y nos enseña que Él está sentado en el trono. ¿Quién se sienta en un trono? Un rey, un gobernante, alguien a quien los demás están sometidos, están sujetos. Y este pasaje nos está diciendo que aún los seres espirituales, con el poder que tengan, están sometidos a Jesús. Por lo tanto, ¿a quién tenemos que temer? Eso decía en los versículos anteriores, no se amedrenten por la oposición de los que están maltratándoles, sino teman a Dios. Debemos de temer al que tiene toda la autoridad y todo el poder. Estuvimos cantando esos cantos preciosos que nada nos puede separar del amor de Cristo, nada ni en la tierra ni en el cielo, porque todo está sometido a Él y Él ha dicho que nos ama. Nada puede separarnos. Entonces, ¿cómo se manifiesta mi temor a Dios en medio de los padecimientos y la aflicción? Primero, en que yo esté convencido que Él es el que tiene toda la autoridad. Y aun y cuando yo estoy en una situación de aflicción y de problemas, Él está en control. Él es soberano y su voluntad es perfecta. Todo lo que Él hace es bueno y Él es justo. Así manifiesto mi temor a Dios, no quejándome contra Él. Y otra forma en la que yo manifiesto mi temor a Dios en medio de las aflicciones y los padecimientos es manteniendo mi buena conducta, sometiéndome a las enseñanzas de Dios en su palabra, para que otros puedan ver la grandeza de Dios, tener la oportunidad de arrepentirse o para juicio de ellos. Quiero concluir acá y recordarles algunos conceptos. Si estás en medio de padecimientos y aflicciones, puedes tener completa seguridad de que Dios está en control, de que Él tiene propósitos muy específicos para tu vida, que Él quiere pulir tu carácter, que Él quiere que salgas de la aflicción mejor, que Él quiere fortalecerte. Pero no solamente eso, Él quiere utilizar tu carácter como un testimonio a los incrédulos, a los que no le conocen, abriendo una ventana de oportunidad para que ellos se arrepientan porque va a venir un juicio. Y tu buena conducta, tu testimonio está anunciándoles a ellos esa oportunidad de arrepentirse o está diciéndoles que viene un juicio. Si estás pasando en aflicciones, quiero decirte que Jesús padeció y Él fue justo y se mantuvo justo en medio de la aflicción. Ese es el ejemplo que debemos de seguir. Si estás pasando por aflicciones, quiero decirte que Dios te ha puesto como un testigo, como un pregonero de su justicia y de su grandeza. Y que te ha dado una nueva naturaleza para llevar a cabo todo esto, para mantenerte en el temor de Dios. Qué linda es la palabra de Dios y qué grande es nuestro Dios. Estábamos cantando de eso. Vamos a terminar con una oración.